¿Cuántas veces has sentido ese deseo urgente de controlar absolutamente todo a tu alrededor, solo para descubrir, en el final del día, que la vida baila al ritmo de sus propios caprichos? Es probable que hoy mismo te hayas preocupado por algo que, en última instancia, escapaba de tus manos. Imagina que te pregunto ahora, ¿qué es, en este instante, lo que verdaderamente puedes controlar de forma plena? Te dejo ese convite. Escribe en los comentarios la siguiente frase. Si este contenido ya ha tocado un rincón de tu historia, acepto radicalmente lo que no puedo controlar y abro espacio para la ataraxia. Al hacerlo, reafirmas un compromiso, no conmigo, sino contigo mismo, como ejercicio de tu propio estoicismo. Todos, en algún momento, caemos en la trampa de creer que la predictibilidad nos protegerá del dolor. Lo curioso es que cuanto más intentamos anticipar o cambiar los eventos externos, más inquieta se vuelve nuestra mente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, llenó páginas con recordatorios para sí mismo. Deja ir el impulso de que el mundo se adapte a tus deseos. ¿Y tú, alguna vez sentiste ese impulso? La práctica de distinguir, de manera honesta y minuciosa, lo que está dentro y fuera de tu influencia, es una jornada diaria. ¿Has probado alguna vez detenerte y preguntarte durante un pico de ansiedad, ¿esta energía que siento ahora realmente puede cambiar el resultado o solo alimenta el ruido en mi cabeza? Ese pequeño paso es el inicio del dominio interior. Y es ahí donde la ataraxia comienza a echar raíces. Con el paso de los años, aprendemos que la serenidad no llega a través de la negación de las dificultades, sino del reconocimiento humilde de nuestra limitada influencia sobre el mundo. ¿Te ha pasado que al resistirte a una pérdida o un cambio inesperado, el dolor solo se intensificó dentro de ti? Es como si la mente, condicionada a luchar y prever, se rebelara contra todo aquello que escapa a su control. Sin embargo, los estoicos nos invitan a examinar cada pensamiento y emoción. ¿Estoy dedicando mi energía a lo modificable o estoy perdiéndome en la ilusión de control? En ese espacio entre el estímulo y nuestra reacción, se abre una puerta hacia la libertad. Y esa puerta tiene un nombre ancestral, ataraxia, la paz imperturbable. Hace unos meses viví una situación que desafió mi propio estoicismo, una crítica pública inesperada, de esas que amenazan hundir tu autoestima en segundos. Durante los minutos iniciales, la reacción instintiva fue defenderme, justificarme, incluso sentir rabia. Pero en medio del caos, recordé el ejercicio de autovigilancia estoica. ¿Sirve de algo gastar mi energía resistiendo lo irremediable? ¿Qué sí puedo elegir? En vez de responder, elegí el silencio. Al principio, la ansiedad creció, pero luego emergió una extraña tranquilidad. Tomé la crítica como un maestro, no como un enemigo. Descubrí que, mientras más serenidad practicaba, menos daño me causaban los juicios externos. ¿Te animarías a probar este silencio vigilante la próxima vez que algo te saque de tu centro? La aceptación radical de lo incontrolable no significa resignación pasiva, sino una madurez emocional fundada en el coraje de mirar a la vida sin máscaras. Los antiguos estoicos sabían que la mente humana tiende a resistirse a lo inesperado, a multiplicar el sufrimiento con pensamientos de ¿por qué a mí? O ¿qué habría pasado si? Sin embargo, si reemplazamos cada queja con una pregunta transformadora, ¿y qué puedo aprender de esto? La energía antes gastada en el lamento se convierte en autoconocimiento. Tal vez, ahí donde menos mando tengo, resida el mayor potencial de crecimiento. ¿Cómo cambiaría tu día si, en vez de rechazar lo incómodo, lo abrazaras como parte inevitable del viaje? Epicteto decía con contundencia: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Durante una época particularmente confusa de mi vida, enfrenté una serie de reveses que parecía desbordar mi capacidad interna.
Noté que mis pensamientos oscilaban entre el deseo de controlar los resultados y el miedo al futuro incierto. Fue en esa tormenta interna cuando descubrí, al practicar la autoindagación estoica, que existe una dignidad silenciosa en conceder. Hasta aquí llega mi voluntad, más allá empieza el dominio de la vida. Esa rendición lúcida no debilita, por el contrario, fortalece el espíritu y desarma los antiguos miedos. Si alguna vez te has sentido paralizado ante lo imprevisible, tal vez esta realidad pueda ayudarte. A veces, soltar el dominio es el primer acto de verdadero poder. En la tradición estoica, hay una práctica tan poderosa como desafiante, la premeditatio malorum, la visualización consciente y detallada de las adversidades antes de que sucedan. Tal vez te preguntes, ¿no es esto invitar el infortunio? Lo cierto es que, al anticipar mentalmente las pérdidas, rechazos o dolores posibles, hemos de enfrentarnos sin máscaras a lo que más tememos. Imagina por un momento perder tus posesiones más queridas o ser confrontado por una enfermedad repentina. ¿Cómo reaccionarías? El objetivo no es alimentar la paranoia, sino fortalecer la flexibilidad interior, de modo que la sorpresa del destino nunca logre quebrar tu centro. Cada vez que practicas la imaginación negativa, te entrenas para recibir cualquier golpe del mundo con entereza y lucidez. Me gustaría compartirte un ritual que cambió mi forma de caminar por la vida. Tomar cada semana unos minutos para cerrar los ojos y recorrer con crudeza y honestidad los peores escenarios que mi mente pueda concebir. ¿Y si mañana pierdo mi trabajo? ¿O si algún vínculo vital se rompe inesperadamente? Al principio afloran emociones intensas, miedo, tristeza, ansiedad. Sin embargo, mientras mantengo la mirada interna fija en esas posibilidades, comienzo a notar cuáles de mis apegos resisten ceder. Tras cada ejercicio, reviso. ¿Hay algo que no aceptaría perder con dignidad? Si la respuesta es sí, allí hay una oportunidad de trabajar la solidez interna. La premeditatio malorum no solo reduce el shock ante el infortunio, sino que deshace poco a poco la tiranía de los apegos silenciosos. ¿Te atreverías a practicarla esta semana y escribir en los comentarios lo que más dificultad te causó imaginar perdiendo? Existen adversidades que preferiríamos nunca enfrentar. Sin embargo, el estoicismo nos desafía a exponernos deliberadamente, aunque sea de forma controlada, a pequeñas dosis de incomodidad. Esta autoexposición no busca el sufrimiento gratuito, sino forjar la resiliencia real a través del contacto voluntario con las dificultades cotidianas. Por ejemplo, tolerar en silencio una crítica, aceptar un atraso sin quejarse o renunciar mínimamente a un bien material al que te entregabas en demasía. En cada uno de esos ejercicios, el propósito es experimentar cómo, a medida que dejamos de reaccionar con drama, una nueva serenidad empieza a instalarse por dentro. ¿Ya has probado elegir conscientemente no responder a una provocación externa? Si decides hacerlo, observa la sensación posterior. Puede haber incomodidad al inicio, pero lo que viene después es una valentía tranquila, la certeza de que puedes atravesar adversidades sin que tu mundo interior se derrumbe. Y es en ese entrenamiento sutil, casi invisible, donde la ataraxia ya no es solo una palabra aprendida, sino una capacidad encarnada. La mente, educada así, pierde parte del miedo a la exposición y al fallo. Empieza a comprender que la vida nunca brindará garantías, pero sí oportunidades incesantes de fortalecer el propio temple. Cada pequeña renuncia voluntaria es, en verdad, una gran conquista. Menos apego, menos susceptibilidad, más ecuanimidad. Notarás que con el tiempo, tus reacciones ante lo inesperado se volverán menos reactivas y más reflexivas. Y si alguna adversidad importante finalmente llega, como llegan siempre, precisamente cuando menos esperamos,
el impacto será menor. Detrás de cada práctica estoica hay una promesa silenciosa. La paz imperturbable no viene de un mundo sin caos, sino de una actitud interna que ha aprendido a danzar con él. Nada en la vida nos enfrenta tan ineludiblemente con nuestra naturaleza finita como el memento mori, el recordatorio constante de nuestra propia mortalidad. Podrías pensar que meditar sobre la muerte es sombrío, pero los estoicos lo veían como la fuente más pura de sabiduría. La certeza del final, lejos de desalentar, es lo que otorga peso y urgencia a cada decisión cotidiana. Séneca insistía, actúa cada noche como si no hubiese mañana. Cuando integramos esto, nuestra percepción del tiempo cambia. Cada momento banal se revela valioso y las prioridades se aclaran. Pregúntate, ¿qué harías diferente hoy si supieras con absoluta certeza que tus días están contados? Este ejercicio no es un simple juego mental, es un despertar feroz a la autenticidad. Durante un periodo especialmente difícil de mi vida, adopté el hábito de escribir cada noche en un diario todo lo que hubiera hecho si tuviera solo un año más de vida. Al principio, el ejercicio resultaba incómodo, incluso perturbador. Sin embargo, pronto fui notando que bajo la presión delicada de la finitud, todo lo trivial se desvanecía. La urgencia de ser aprobado, el apego a la rutina, hasta las pequeñas rencillas cotidianas. Comencé a agradecer con más intensidad a quienes me rodeaban, decir no con firmeza a lo que no resonaba con mi propósito y dejar atrás hábitos que solo respondían a automatismos. La vida, paradójicamente, se volvió más ligera y a la vez más profunda. Si alguna vez te has sentido estancado en la mediocridad, ensaya este filtro. Mira tus días a través del cristal de la impermanencia y observa qué es lo que realmente importa. Escribe en los comentarios cómo esta conciencia ha modificado alguna decisión tuya últimamente. Aceptar radicalmente nuestra finitud no es únicamente una reflexión filosófica, es una puerta abierta a reconfigurar toda nuestra forma de estar en el mundo. ¿Cuántas veces hemos postergado sueños, relaciones significativas o decisiones importantes bajo el supuesto de que aún disponemos de abundante tiempo? Cuando el memento mori se instala de forma consciente, surge la urgencia de vivir con mayor propósito y verdad. El miedo a la muerte disminuye cuando nos reconciliamos con la idea de que cada cierre y cada partida son parte indisoluble de la experiencia humana. ¿Puedes recordar alguna vez en la que perdiste a alguien o presenciaste el final de una etapa y de pronto todo lo que parecía importante se filtró a través de una nueva escala de valores? Ese instante de claridad es precisamente el regalo del fin. La capacidad de discernir lo esencial. Esta reflexión nos conduce directamente hacia la revisión constante de nuestras decisiones. Los estoicos recomendaban examinar cada hábito, cada rutina, bajo el prisma de la finitud. Si me quedara poco tiempo de vida, seguiría invirtiendo energía en esto. Conversar con la muerte, no desde la morbosidad, sino desde la lucidez, convierte a la vida en un acontecimiento valioso y consciente. La práctica puede tomar la forma de meditar en un cementerio, leer obituarios o escribir listas de cosas que ya no tienen cabida en un ciclo vital limitado. Al hacerlo, te permites reorganizar tus prioridades de adentro hacia afuera y encuentras, en medio de lo efímero, un núcleo de sentido que no depende de logros, reputación o posesiones. Así, cada pequeño adiós se convierte no en una sombra, sino en una invitación a agradecer y vivir más plenamente el ahora real y presente. Vivir conscientemente la propia mortalidad, como plantean los estoicos, no intenta deprimirnos ni quitarnos el disfrute, sino precisamente liberarnos del peso de lo irrelevante. En mi experiencia, nada transforma tanto nuestra mirada
como el ejercicio regular de imaginar el último instante. Cuando lo efímero se hace presente, los placeres superficiales pierden su magnetismo y los pequeños gestos llenos de sentido adquieren un brillo inesperado. ¿Alguna vez has sentido el impulso súbito de pedir disculpas, expresar gratitud o abrazar a alguien solo después de enfrentar una pérdida o un susto de salud? Esa urgencia que surge desde la fragilidad, lejos de ser un defecto, es una brújula inestimable para priorizar lo verdadero. La vida cobra cuerpo cuando nos atrevemos a recordarnos. Nada, salvo nuestro carácter, nos está realmente garantizado. En este contexto, vale la pena preguntarse qué decisiones, relaciones y actividades conservarías si supieras que el tiempo es un préstamo fugaz. La revisión existencial, tal y como enseñaban Séneca y Marco Aurelio, es un acto de coraje silencioso. Dejar atrás lo innecesario, depurar lo accesorio y ejecutar al menos una vez por semana el ritual íntimo de preguntar: ¿esto resistiría el filtro de la muerte? No es una práctica de desapego frío, sino de amor radical por lo que trasciende el paso de las horas. Si tienes algún diario, empieza con una lista honesta de todo aquello a lo que renunciarías si tuvieras que despedirte mañana. Y, sobre todo, de aquello que reafirmarías con pasión y gratitud. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aprendiste sobre ti mismo al enfrentarte a esa honestidad brutal con tu tiempo y tus prioridades? Las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y templanza, no son ideales abstractos reservados a los antiguos filósofos, sino brújulas prácticas para cada acción cotidiana. ¿En cuántas ocasiones te has detenido antes de hablar o actuar, preguntándote si lo que harás expresa estos valores fundamentales? Te invito a experimentar con esto. La próxima vez que enfrentes una elección difícil, detén el impulso de justificarte o elegir lo más cómodo y hazte una pregunta directa. ¿Este gesto honra mi integridad o me traiciona ante mis propios ojos? A menudo, la respuesta no es fácil de aceptar. Sentimos una leve incomodidad o incluso culpa al reconocer que preferimos la aprobación externa al dictamen de nuestra conciencia. Sin embargo, es precisamente en la fricción entre ideal y costumbre donde la virtud florece y la autenticidad se forja. Déjate interpelar por este criterio. Si nadie te estuviera mirando, ¿seguirías actuando igual? Cierto día enfrenté una encrucijada. Ser justo con alguien que me había herido públicamente o ceder al deseo de ignorar su humanidad. En ese instante, recordé la práctica estoica del diario. Tras cada decisión, examinar sin excusas si actué por virtud o por comodidad. Decidí tenderle la mano en silencio, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Fue incómodo, pero también revelador. Aprendí que el coraje no siempre se expresa en grandes gestas visibles. A menudo está en el pequeño gesto de no ceder al resentimiento o la indiferencia. Si alguna vez te encontraste frente al dilema de actuar correctamente, aun cuando nadie parece notarlo, recuerda, la coherencia consigo mismo es la única gloria perdurable. Comparte en los comentarios un momento en el que hayas optado por la virtud a pesar del miedo o rechazo social. Será, para todos quienes leamos, fuente de inspiración y ejemplo viviente. En el proceso de cultivar las 4 virtudes, descubrirás que fallar por fidelidad a tus principios es infinitamente más dignificante que triunfar por mera conveniencia. El mundo moderno muchas veces premia la astucia superficial, la rapidez y la adaptación sin escrúpulos. Sin embargo, el estoico elige la solidez interna, aunque el costo externo sea la soledad o el anonimato. Cada vez que decides actuar con justicia, decir la verdad aun cuando incomoda o mantener la templanza bajo presión, te alejas un paso más de la esclavitud de la aprobación social. Esta travesía no tiene garantías externas, pero sí te ofrece la certeza
de dormir en paz contigo mismo. ¿En qué momentos recientes sentiste esa tensión entre tus valores y la presión colectiva? ¿Qué aprendiste al optar, o no, por la coherencia? Atrévete a reflexionar. La vida virtuosa es, sobre todo, un pulso constante entre el ruido del mundo y el susurro insondable de tu conciencia. Una de las prácticas que más me ha confrontado en mi propio camino fue el llamado ejercicio del papel inverso. Atreverme a ser especialmente cuidadoso, honesto o justo, precisamente con aquellas personas o situaciones donde menos se espera. Recuerdo claramente una ocasión en la que, tras una fuerte crítica, decidí responder con comprensión y no con hostilidad, aunque mi orgullo reclamaba venganza. El acto resultó liberador, no porque el externo lo valorara, sino porque internamente sentí que me pertenecía a mí mismo. Ese pequeño acto de valía personal reconfigura nuestro sistema interno de recompensas. Nos invita a dejar de medir la vida por la gratitud recibida y a valorar, en cambio, la rectitud silenciosa como el mayor logro. ¿Te gustaría probar esta semana al menos un acto virtuoso en un terreno hostil? Escríbelo en los comentarios junto con lo que sentiste al hacerlo. Tu relato puede abrir nuevas sendas para otros que buscan ser ejemplo incluso cuando nadie está mirando. Liberarte profundamente de la búsqueda de aprobación y validación social es, quizás, una de las sendas más arduas y revolucionarias del estoicismo actual. Desde niños aprendimos a medir nuestro valor por la reacción de quienes nos rodeaban: padres, maestros, amistades, redes sociales. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuánto de tu ansiedad diaria viene del miedo a la desaprobación, a la exclusión o al ¿qué dirán? Vivimos en una época donde cada gesto parece escrutado y cada opinión sujeta a juicio ajeno. Sin embargo, los estoicos aseveran con firmeza: el único juez inapelable es tu propia conciencia, no el aplauso ni el rechazo colectivo. ¿Te atreverías por una semana a sostener tus opiniones, decisiones o silencios, aunque nadie los valore? Haz este experimento y comparte en los comentarios: mi dignidad no depende de la multitud, sino de mi coherencia privada. Será una señal poderosa de tu compromiso y tal vez el comienzo de una auténtica libertad interior. En la práctica, este desprendimiento exige enfrentar el miedo biológico a la soledad, a la desaprobación, al no encajar. Un ejercicio concreto y desafiante es la habituación a la recusa. Exponerte voluntariamente a pequeñas negativas, a decir no cuando prefieres el sí solo por agradar. Descubrirás con el tiempo que sobrevivir al rechazo no solo es posible, sino que refuerza tu amor propio de modo inaudito. En mis propias vivencias, adopté el hábito de escribir en una libreta mis principales temores sociales. Y, una vez por semana, elegía uno para exponerme: negar una invitación, opinar con sinceridad en grupo, callar cuando esperarían argumentos. Al principio, la incomodidad es feroz. Después, aparece una extraña calma y un respeto personal que ninguna validación externa puede igualar. ¿Qué te impide ser tú mismo cuando el mundo observa? Cuéntame, si quieres, una experiencia donde elegiste tu verdad por encima de la aceptación ajena. Amar activamente la impermanencia puede sonar, a primera vista, como una contradicción. ¿Cómo se puede abrazar lo que inevitablemente se desvanecerá? Sin embargo, amor fati, el amor al destino, es, para los estoicos, la máxima expresión de madurez. Implica no solo aceptar con resignación los cambios y pérdidas, sino encontrar en cada ciclo de cierre y transformación una fuente de aprendizaje y renovación. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que los momentos más dolorosos, vistos con distancia, guardan semillas de tu mayor sabiduría? Recapitula tu última gran pérdida. ¿Qué parte de ti floreció después de ese final?
Este ejercicio no trivializa el dolor, más bien lo ilumina con el reconocimiento de que todo lo transitorio es un maestro infalible. Te propongo un ejercicio. Cada noche, escribe en tu diario 3 cosas que hoy cambiaron o terminaron y por qué estar agradecido por estas transiciones. En mi propio recorrido, me resultó especialmente difícil practicar el desapego real de aquello a lo que más cariño tenía. Lugares, rutinas, personas. Los estoicos sugieren rituales concretos como desprenderse, de manera intencional y periódica, de objetos queridos o hábitos predecibles. Al inicio, se experimenta una sutil resistencia interna, incluso una sensación de vacío. Sin embargo, con cada desapego voluntario, la mente se libera ligeramente del temor a perder. Aprende que la única permanencia reside en los valores y en la apertura al cambio. Si te animas a intentarlo, escoge un objeto, costumbre o relación de la que puedas desprenderte por unos días y observa el espacio que deja en tu vida. ¿Qué emociones emergen? ¿Qué nuevas posibilidades aparecen? Comparte en los comentarios tu experiencia. Juntos aprendemos que la transitoriedad, lejos de ser enemiga, es la condición misma de la plenitud. A lo largo del recorrido estoico, la gratitud surge como una disciplina filosófica y no solo como un sentimiento pasajero. En un mundo entrenado para fijarse en lo que falta, los estoicos nos invitan a ejercitar la mente para contemplar todo lo que permanece y lo que aún tenemos, incluso en circunstancias adversas. Es casi revolucionario agradecer también por los fracasos y las pérdidas, reconociendo el aprendizaje y la resiliencia que nacen de ellos. ¿Qué pasaría si, al terminar tu día, en vez de enfocar la mirada en las pequeñas molestias o deseos insatisfechos, registras deliberadamente los motivos de gratitud, por mínimos que parezcan? Una sonrisa recibida, un gesto inesperado, hasta una dificultad que desafió tu paciencia. Prueba por una semana escribir una carta de agradecimiento sin destinatario real. Verás cómo tu percepción interna comienza a cambiar, cómo lo que creías carencia se transforma en abundancia. Hagamos que la gratitud sea una resistencia activa, un desafío a la mentalidad de escasez. He practicado esto en mi vida y puedo asegurar que no fue fácil al empezar. Durante una etapa tensa profesionalmente, mi mente se aferraba únicamente a lo que no funcionaba. Las críticas, los obstáculos, las oportunidades perdidas. Fue entonces cuando decidí dedicar un par de minutos diarios a escribir todo lo pequeño que merecía gratitud, una conversación honesta, el propio aprendizaje del error, incluso el privilegio de haber intentado aunque no resultara como esperaba. Poco a poco, la mente se reeduca y aprende a identificar la belleza en el caos. La disciplina de la gratitud, lejos de ser ingenua o evasiva, es el anclaje más directo a una vida consciente y resiliente. Y cuando te sorprendas volviendo a las viejas quejas, recuerda este ejercicio. Busca en el dolor la lección. Escribe en los comentarios el mayor desafío por el que has estado agradecido, porque si encuentras sentido incluso en el revés, habrás conquistado la verdadera abundancia estoica.